Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, puede parecer un poco árido, pero que en realidad es el mapa del tesoro de cualquier propiedad en España, el catastro. Totalmente. Y tenemos una misión muy clara, sobre todo para quienes necesitan dominar esta materia. Imagina que heredas una propiedad con 3 primos con los que, apenas te hablas. Un escenario muy común, por desgracia. Y de repente empiezan las preguntas. ¿Quién paga los impuestos? ¿Quién recibe las notificaciones del ayuntamiento? O sea, ¿quién habla en nombre de todos? Ese escenario es perfecto, porque demuestra que el catastro no es solo un mapa, es un guión que le dice al Estado quién es el responsable de cada inmueble. Y las respuestas a esas preguntas están en 2 artículos clave de la ley. Pues ese es nuestro objetivo. Hoy vamos a desentrañar esos artículos para entender de una vez quién es titular catastral, cómo se gestiona el caos cuando hay varios dueños y qué derechos y obligaciones vienen con esa etiqueta. La idea es que los conceptos se queden grabados, que sean fáciles de recordar. Exacto. Así que vamos a desgranar esto. Empecemos por la pieza fundamental. ¿Quién es un titular catastral? Mi primer instinto es decir, el dueño. El que tiene las escrituras. Es el instinto de casi todo el mundo, y es lógico, pero es una visión incompleta. Y aquí está la primera clave del día. La ley no se fija tanto en la propiedad pura y dura. Ah, ¿no? No, se fija en quién tiene el control real y el derecho a disfrutar del inmueble. El artículo 9 nos da una lista cerrada, muy concreta, de 4 situaciones. Y solo la primera es la propiedad como la imaginamos. Vale, esto ya cambia la perspectiva. No es solo ser dueña, es tener el control. A ver, veamos esos 4 casos para que queden clarísimos. El primero, supongo, es el evidente. Exacto. El primero es el derecho de propiedad, ya sea plena o compartida. Si has comprado un piso, está a tu nombre. Eres titular catastral. Es el caso más común. No tiene misterio. Bien. Pero es en los otros 3 donde la ley nos muestra su lógica. Adelante con el segundo, entonces. El segundo es la concesión administrativa. Piensa en un kiosco en mitad de una plaza. Vale. O un puesto en un mercado municipal. El suelo es del ayuntamiento, es público. Pero la persona que tiene la concesión para explotar ese kiosco durante, 50 años, es quien tiene el control. Para el catastro, esa persona es la titular, no el ayuntamiento. Claro. El catastro sigue el rastro del uso. Y del dinero, supongo. Exactamente. No es el dueño del terreno, es quien tiene derecho a usarlo y a sacarle partido. Tiene todo el sentido fiscal. ¿Entendido? ¿Y el tercer caso? El derecho real de superficie. Esta figura es curiosa. Permite a alguien construir en un terreno que no es suyo y ser dueño de lo construido, pero no del suelo. Como por ejemplo. Imagina una empresa que construye un parking subterráneo bajo una plaza. La empresa es dueña del parking, pero la plaza sigue siendo del ayuntamiento. Pues a efectos catastrales, la empresa es titular del parking y el ayuntamiento del suelo. O sea, que separa perfectamente la titularidad de lo que está arriba y lo de abajo. Eso es. Un mismo trozo de tierra puede tener 2 titulares para 2 cosas distintas. Fascinante. ¿Y el cuarto y último? El derecho real de usufructo. Este es increíblemente común en las herencias. Cierto. Por ejemplo, una persona fallece y deja la nuda propiedad de la casa a sus hijos, pero el usufructo vitalicio a su cónyuge. O sea, los hijos son los dueños en papel. Pero el cónyuge tiene el derecho a vivir ahí, o a alquilarla y quedarse con la renta hasta que fallezca. Entonces, ¿a quién mira el catastro? Al usufructuario. Al usufructuario. Porque de nuevo es quien tiene el uso y disfrute real. Vale. Déjame recapitular. La idea central que hay que memorizar es que la titularidad catastral no va de quien tiene el papel, sino de quien tiene un derecho real y directo sobre el inmueble. Has dado en el clavo. Propiedad, sí, pero también concesión, superficie o usufructo. Es una definición mucho más práctica, ¿no? Más económica. La pregunta que se hace el catastro es, ¿quién se beneficia o controla este inmueble ahora mismo? Y la respuesta a esa pregunta determina al titular. Esto lo aclara todo. Pero volvamos a nuestros primos que heredan. Ahí no hay un titular, hay 4. ¿Cómo gestiona la ley esa propiedad compartida? Porque ahí la cosa se pone. Ahí es donde se complica, sí. Menudo lío. Pues aquí entra en juego el apartado 2 del artículo 9, que habla del pro indiviso. Cuando varias personas son propietarias de un bien, la ley dice que forman una comunidad de bienes. Y lo interesante es que el catastro les da un tratamiento dual. Dual, una doble identidad. Algo así.
Por un lado, la titular catastral es la comunidad en su conjunto, esa entidad abstracta, Comunidad de Bienes Hermanos Pérez, por ejemplo. Vale, el grupo. Pero, y esto es crucial, la ley dice que, al mismo tiempo, cada uno de los 4 primos también es titular de forma individual. Por su 25%. Ah, es como un equipo de baloncesto. El equipo tiene su nombre, pero cada jugador tiene su propia ficha y sus estadísticas. La analogía es perfecta. Y es vital que sea así, porque la administración puede dirigirse tanto al grupo como a cada individuo. Claro, y esto nos lleva a otra situación muy común, los matrimonios. Sobre todo en gananciales. Exacto. El apartado 3 lo regula de una forma muy práctica. La regla general, la titularidad es de ambos cónyuges, y por defecto, el sistema atribuye un 50% a cada uno. Es la configuración predeterminada, por así decirlo. Y se puede cambiar. Pueden justificar un 70-30, por ejemplo. Exactamente. La ley añade, salvo que se justifique otra cuota de participación. Si pueden demostrar con documentos que el reparto es otro, el catastro lo refleja. Pero si no, se presume mitad y mitad. Para simplificar. Vale, esto empieza a encajar. Pero ahora quiero plantear un escenario de conflicto, uno que seguro que da muchos dolores de cabeza. Adelante. Sabemos que en España hay 2 grandes registros, el catastro y el registro de la propiedad. ¿Qué pasa si no están de acuerdo? Si el catastro dice que la titular soy yo, pero el registro dice que es mi vecino, ¿quién gana? Esa es la pregunta del millón, sí. Y el apartado 4 nos da una regla de oro y una excepción muy importante. A ver, ¿cuál es la regla de oro? En caso de discrepancia prevalece la información del registro de la propiedad. ¿Y por qué? ¿Por qué esa preferencia? Porque sus funciones son distintas. El catastro es un registro administrativo, sobre todo para impuestos. Pero el registro de la propiedad da fe pública. Su misión es garantizar con la máxima seguridad jurídica quién es el propietario real. Es el árbitro final. Entendido. Por eso, en principio, el catastro debe adaptarse a lo que diga el registro. Me quedo con ese en principio. Suena a que viene un pero. Y es un pero que puede cambiarlo todo. Esa regla general no se aplica si el documento que provocó el cambio en el catastro es más reciente que el título inscrito en el registro. A ver, espera. ¿Me estás diciendo que un papel presentado en el catastro podría tener más peso que una escritura del registro? Eso suena increíblemente arriesgado. Es una cuestión de cronología documental. Imagina, el registro dice que el dueño es A, por una venta de 2020. Pero en 2022, B gana un juicio que le da esa propiedad. B va con la sentencia de 2022 y actualiza el catastro, pero aún no ha terminado el trámite en el registro. Claro que puede tardar. Exacto. Durante ese tiempo, la información más reciente y que refleja la realidad jurídica es la del catastro. Prevalece el documento más nuevo. Esto plantea una pregunta importante. Nos obliga a ser súper diligentes y asegurarnos de que ambos registros estén siempre sincronizados. Totalmente. La lección aquí es que actualizar los documentos no es un mero trámite. Es una necesidad para evitar problemas muy serios. De acuerdo. Volvamos a los primos. Ya sabemos que los 4 son titulares. Pero eso es un problema práctico. No pueden ir los 4 a la ventanilla. ¿Cómo soluciona la ley el tema de la representación? ¿Quién es el portavoz? Pues el apartado 5 del artículo 9 establece un sistema jerárquico muy inteligente, como un plan A, plan B y plan C. Muy fácil de memorizar. Perfecto, una jerarquía siempre ayuda a estudiar. ¿Cuál es el plan A? El plan A es la elección voluntaria. Los 4 primos se ponen de acuerdo, designan a uno como representante y lo comunican al catastro. Fin del problema. Es la solución más limpia. Lógico. Pero estamos hablando de primos que no se hablan. Probablemente no haya acuerdo. ¿Cuál es el plan B? Si no hay acuerdo, la ley busca un criterio objetivo. ¿Quién paga? La representación recae en quien figure como contribuyente en el IBI. Ah, el que paga manda. Básicamente, quien tiene la principal responsabilidad fiscal representa al resto. Vale, pero en el caso de los primos, todos deberían ser contribuyentes. ¿Qué pasa si pagan varios? Entramos en el plan C, supongo. Ese es el plan C. Si hay varios contribuyentes, como en el ejemplo, la representación recae en cualquiera de ellos. La administración puede elegir a uno de los 4, le envía la notificación y se considera que todo el grupo está notificado. Es una medida práctica para que la administración no se quede bloqueada. O sea, primero el que eligen, si no, el que paga. Y si no, cualquiera. Claro. ¿Y los cónyuges? Para ellos hay una regla especial, más sencilla. Se presume una representación
Indistinta. Indistinta. Significa que cualquiera de los dos puede actuar en nombre de la pareja. Se asume que hay confianza. Es un atajo administrativo, a menos, claro, que uno diga lo contrario. Exacto. Es una presunción que se puede romper. Y ojo, un punto final importante. Que haya un representante no significa que los demás se queden a oscuras. La ley garantiza su derecho a ser informados de todo. Bien, el puzzle va tomando forma. Ya sabemos quién es el titular y quién le representa. Ahora, la pregunta es, en la práctica, ¿qué significa ser titular catastral? ¿Qué ganas y qué te toca hacer? La balanza de derechos y deberes. El artículo 10 lo presenta justo así, como las dos caras de una moneda. No puedes tener una sin la otra. Empecemos por lo bueno. ¿Qué derechos tengo como titular? Pues el artículo 10.1 nos redirige a la Ley General Tributaria. Básicamente te dice que un titular catastral tiene todos los derechos de cualquier contribuyente. O sea, el derecho a ser informada, a obtener copias, a presentar alegaciones. Eso es, se te reconoce como parte interesada con plenas garantías. No son derechos especiales, son los estándar. De acuerdo. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? ¿El gran deber? El deber fundamental es colaborar con el catastro. Tienes la obligación de suministrar todos los datos, informes o documentos necesarios para que el censo sea fiel a la realidad. Si construyes una piscina, tienes que declararla. Si divides una finca, tienes que comunicarlo. Exacto. Y si no colaboras, hay una consecuencia. Y no es solo una multa. No. No, es algo más sutil y más potente. La ley dice que los datos del catastro se presumen ciertos. Es una presunción de veracidad, un superpoder legal que te da mucha seguridad. Vale. Pues si incumples tu deber de colaborar, la ley te quita ese superpoder. Pierdes el derecho a beneficiarte de esa presunción. A ver si lo entiendo. Si yo soy transparente y en el catastro dice que mi finca mide 1000 metros, la ley parte de que eso es verdad. Correcto. Pero si he ocultado obras y surge una disputa, la administración ya no dará por buenos mis datos. Tendré que ser yo quien lo demuestre todo desde cero. Lo has descrito a la perfección. Es como perder el comodín de la presunción de veracidad. Te deja en una posición mucho más débil. Sin duda, creo que hemos montado el kit de herramientas que prometimos. Si recapitulamos, los pilares para memorizar son claros. Primero, que titular no es solo ser dueño, sino tener el control. Propiedad, concesión, superficie y usufructo. Después, la gestión de la copropiedad. Esa doble identidad de las comunidades, el grupo y el individuo. Y el reparto al 50-50 para los cónyuges. Luego, la batalla entre registros. Manda el registro de la propiedad, salvo que el documento del catastro sea más nuevo. Y la jerarquía de la representación. Elección, pagador del IBI o cualquiera. Y finalmente, esa balanza del artículo 10. Tienes derechos, pero a cambio del deber de colaborar. Y si no, pierdes la valiosa presunción de veracidad. Entender esto es la base de la seguridad jurídica inmobiliaria. Totalmente. Define quién paga, quién recibe notificaciones, cómo evitar conflictos. Y para terminar, como siempre, nos gusta dejar una idea en el aire, un pensamiento para reflexionar. Hemos visto lo crucial que es la sincronización entre catastro y registro. Y esto me lleva a pensar en la diligencia debida. La mayoría se preocupa de que sus escrituras estén bien en el registro. Pero, ¿cuántos se preocupan activamente de que sus datos catastrales sean un reflejo exacto y actualizado? Buena pregunta. ¿Es algo que hacemos como mantenimiento regular o solo lo miramos con pánico cuando llega un problema, una multa o un embargo? Es decir, ¿somos propietarios activos o pasivos en la gestión de nuestros propios datos? Una pregunta excelente que nos obliga a pensar si cuidamos la salud burocrática de nuestros inmuebles con el mismo esmero que su salud física. Con esa reflexión cerramos el análisis de hoy. Gracias, como siempre, por arrojar tanta luz.